Para mi ponencia voy a utilizar un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es posible establecer una jerarquía de valores en la interpretación acudiendo a una hermenéutica intermedia y razonable? ¿O las consecuencias prácticas de interpretar la dignidad humana según prioridades de justicia, formalidad o contenido económico del derecho? Comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expediente 125-79/15, Coelho Miriam contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre empleo público, no cesantía ni exoneración, sobre el recurso de inconstitucionalidad concedido. De Kafka. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta al guardián y le pide que le deje entrar. Pero el guardián contesta que de momento no puede dejarlo pasar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde se lo permitirá. Es posible, contesta el guardián, pero ahora no. Aclaración sobre el título de la ponencia. Hay un video que circula por internet en el cual Gadamer habla sobre el lenguaje. En un momento de la presentación, enfatiza especialmente la importancia de entender y entenderse en la coexistencia. Señala la gravedad que tiene este punto para el futuro de la humanidad, porque según afirma, es en el diálogo donde nos encontramos, y es por esa presencia del otro en el horizonte que el problema de la interpretación resulta moral y no lógico. Su reflexión me interpela y me pregunto, ¿cómo interpretamos el derecho? Porque en este diálogo existencial con el otro no debería excluirlo de la interpretación jurídica, ni debería soslayar el contexto que lo rodea. La función del intérprete administrativo y del juez cobra entonces una dimensión de responsabilidad distinta. ¿Les es permitido levantar la mirada y ver al otro, abusar el oído y escucharlo? La exhortación de Gadamer, entre comillas, no puedo dejar de expresarles la gravedad de este asunto, ¿cierto? En torno al contenido moral del entender y entenderse, me lleva a pensar en la seriedad que reviste la posibilidad de negar o reconocer un derecho conforme la jerarquía de valores que guíe la interpretación del juez. Pues será distinto el derecho que se otorgue o se quite según haya primado la justicia, la argumentación formal o el contenido económico del derecho, por ejemplo. Con este presupuesto, me propongo mostrar cómo un fallo judicial da un giro en la resolución conforme el valor que orientó la hermenéutica del juez. Introducción al caso. He leído varias veces este fallo que me propongo analizar, y cada vez que lo releo me vuelvo a preguntar, ¿qué incluye el derecho al trabajo? ¿Son los derechos humanos un cuento de hadas que se deshojan ante un tribunal que orienta su hermenéutica en la formalidad? ¿Son impotentes las convenciones internacionales de derechos humanos consagradas en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución argentina ante una norma de jerarquía local que a su vez se declara impotente ante una regla administrativa también local? Muchas preguntas que solo generan la sensación de que, con fallos como este que comentaré, no hemos avanzado mucho en materia de interpretación de derechos fundamentales, porque en aras de un positivismo formal se desconoce la construcción de derechos humanos inserta en el corazón mismo de la Constitución Federal Argentina. Concluida una nueva lectura del fallo, y teniendo presente la reflexión del juez de primera instancia que describe la situación kafkiana en la que se encuentra sumida la actora, no puedo dejar de preguntarme, ¿la falta de fundamentación en el recurso impide el acceso a la justicia? ¿Una regla constitucional local tiene mayor jerarquía que un derecho humano consagrado en la Constitución argentina? Son demasiadas preguntas. En torno a la sensación de injusticia que me provoca este fallo, también reflexiono sobre el significado de la dignidad humana en el contenido del derecho al trabajo. ¿Qué entendemos por dignidad humana? ¿Solo el salario? ¿Es justo el derecho que, en un balanceo de dos normas constitucionales de distinta jerarquía local y nacional, otorga
preeminencia a la regla local, desconociendo los principios protectorios contemplados en la Constitución argentina? Resulta tan arrolladora la potencia de la regla constitucional local del concurso, al punto de exterminar a su paso el derecho al proyecto de vida, al honor, a la carrera artística, a la dignidad del trabajador. Entonces, si una regla constitucional local desplaza jerárquicamente los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, convirtiéndolos en una simple metáfora, ¿cómo interpretar razonablemente, sin perder al otro del horizonte, cuál es el valor que guía la interpretación? La actora del caso. La actora del caso es una bailarina del Teatro Colón que desarrolló su carrera trabajando como primera bailarina. Su extensa actividad como primera bailarina se encuentra abundantemente documentada, punto que no estuvo en discusión. Un juez del voto de la mayoría afirmó: sin perjuicio de lo manifestado, corresponde advertir que en el presente caso se encuentran acreditados los siguientes hechos: que desde su incorporación al ballet estable, la señora Coelho ha desempeñado en numerosas ocasiones el rol de primera bailarina, a pesar de revistar en una categoría inferior, bailarina de género. Por su parte, la jueza del voto de la minoría sostuvo: la accionante exhibe una calificadísima competencia artística. Hechos e instancias previas. En los hechos, la actora se desempeñaba como primera bailarina, pero su remuneración era mucho menor a la que le correspondía por su actividad. Más, cuando reclamaba, quedaba sometida a una situación absurda que el juez de primera instancia describió así. Cito: resulta poco más que kafkiana la situación en la que se coloca a la actora. Si solicita que se reconozca su carácter de primera bailarina, se le contesta que ello solo sería factible mediante el procedimiento del concurso. Ahora bien, si luego de ello solicita entonces que se convoquen y sustancien los respectivos concursos, la respuesta es solo silencio e inactividad, la misma inacción que desde hace 2 décadas frustra las legítimas aspiraciones y derechos de quienes contribuyen con su esfuerzo y dedicación al prestigio del Teatro Colón. Cierro la cita. El juez de primera instancia le concedió a la notable bailarina del Teatro Colón, Nina Coelho, el reconocimiento a la función de primera bailarina, que desempeñaba desde largo tiempo atrás y que las autoridades del teatro le negaban. En consecuencia, resolvió ordenar al ente autárquico del Teatro Colón que reconozca a la actora en la categoría escalafón de primera bailarina y adecue a tal fin su situación de revista y las tareas que se les asignan. También admitió el reclamo salarial y en consecuencia dispuso condenar al Teatro Colón a abonarle las sumas que resulten de la diferencia de haberes correspondiente al cargo de bailarina de fila y primera bailarina. Cierro la cita. No conforme con lo resuelto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires apeló la sentencia de primera instancia y la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo local acogió favorablemente su planteo, referido a que no correspondía modificar la condición de revista conforme ordenó el juez de primera instancia. La Sala 1 resolvió admitir parcialmente el recurso articulado por el gobierno de la ciudad. Así, dio favorable acogida a los planteos referidos a la orden de modificar la condición de revista del actor por considerar que la pretensión de la señora Coelho colisiona con ese valladar infranqueable que es el artículo 43 de la Constitución porteña, que establece también como requisito para la promoción de las carreras la realización de un concurso público abierto. Asimismo, por remisión a uno de sus precedentes, admitió el remedio en lo relativo a la condena a efectuar aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Considerando que tenía derecho al reconocimiento de su trabajo como primera bailarina y que éste se le había negado injustamente, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Cito: allí sostuvo que la decisión de la Cámara afectaba sus derechos de igualdad ante la ley, de igual remuneración por igual tarea, a una retribución justa y a condiciones dignas y equitativas de labor,
artículos 16 y 14 bis de la Constitución Nacional. Asimismo, manifestó que se veía violentado el principio de razonabilidad, artículo 28 también de la Ley Fundamental. Cierto. La Cámara concedió el recurso de inconstitucionalidad deducido por la actora por considerar que lograba adecuadamente su pretensión en términos constitucionales. Sin embargo, a su turno, el fiscal general ante el Tribunal Superior de Justicia propuso que se declare mal concedido dicho recurso por considerarlo falto de argumentación y subsidiariamente propició que se rechace el remedio extraordinario. Voto de la mayoría. Aun cuando un juez del voto de la mayoría reconoció que el gobierno de la ciudad se aprovechó del trabajo de la bailarina, omitió mirar la Constitución Nacional como una norma jerárquica y garantía de derechos fundamentales. Así entonces, en ese desconocimiento de la ley suprema del Estado Federal Argentino, los derechos humanos con jerarquía constitucional se tornaron estrellas fugaces que alientan a pedir tres deseos, pero que se esfuman al solo abrir los ojos. Dijo así, cito, las circunstancias referidas permiten inferir que el gobierno de la ciudad, durante más de 20 años, en lugar de convocar a concursos a fin de cubrir necesidades de servicio que, en razón de su constante reiteración, aparecerían como permanentes o habituales, categoría de primera bailarina, se habría servido de la fuerza de trabajo del accionante, quien reviste en una categoría menor. Cierto. Me pregunto entonces, si el desconocimiento de la dignidad que persigue la actora tiene que ver con un derecho a no ser humillada por un empleador que usa su trabajo de excelencia para su beneficio, pero la mantiene en una categoría inferior en el reconocimiento social. Y la dignidad, esta dignidad humana, parecería ser algo más que un derecho, pues no se satisface solo con la remuneración. Entiendo aquí la noción de dignidad humana según la plantea Rabinovich Bergman, como una creación cultural. Dice, ¿no será la de la dignidad humana una creación cultural, es decir, no una cualidad inherente a nuestra especie y sus individuos, derivada de factores metafísicos o espirituales o de un análisis racional, sino simplemente una respuesta surgida en una línea de civilización frente a preguntas profundas inherentes a la condición de la mujer y del hombre? Cierto. Cuando releo los argumentos del voto de la mayoría para negar a la bailarina su dignidad de primera bailarina, dignidad que compromete su existencia, pues no es posible escindir este tipo de trabajo de la vida misma de la persona, que se compromete en un proyecto de vida desde los 6 años. No puedo dejar de observar en el faro un desconocimiento de la historia de los derechos humanos y de la dignidad y de la dimensión de la dignidad humana. De una dignidad humana en el sentido que la refiere Rabinovich Bergman, caracterizada como una construcción cultural, dice, cito, se trataría de una construcción valiente y maravillosa, erguida con sangre y coraje sobre el dolor y las lágrimas de millones de congéneres, una construcción ganada con esfuerzo colosal a lo largo de milenios para toda la especie, pero una construcción al fin, una obra del ser humano para sí mismo. Cierto. Sí, pero, sin embargo, este reconocimiento del magistrado del voto de la mayoría al trabajo realizado por nuestra bailarina y aprovechado por el gobierno de la ciudad, encuentra en su interpretación un obstáculo infranqueable, una regla en la Constitución porteña. Y ahora, así las cosas. Los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional que la actora invoca y pide que se le respeten, deben claudicar al pie de una regla local. Dice el juez, cito, en este contexto y sin desconocer que la decisión referida a la oportunidad o no de llamar a concurso resulta propia del Poder Ejecutivo, considero que en principio la omisión de convocar a concursos durante más de 2 décadas deja vacío de contenido la cláusula constitucional contenida en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad, así como los derechos reconocidos en la Ley 471, en tanto, prima facie,
impediría al accionante progresar en su carrera como agente de la administración pública. En mi opinión, este tribunal no puede permanecer indiferente ante una situación que resta operatividad a un derecho constitucional, el de la carrera administrativa, con baja el paraguas del cumplimiento de otra cláusula de igual jerarquía, acceso por concurso. Pero, como a criterio del magistrado, el letrado contratado por nuestra bailarina no supo argumentar a satisfacción, este desestimó el reclamo. Cito: por último, cabe destacar que si bien en el recurso de inconstitucionalidad se enuncia la configuración de agravios vinculados al modo que resolvió la Cámara respecto de los aportes y contribuciones a la seguridad social, lo cierto es que ese planteo no tuvo desarrollo en el escrito, de modo que también debe ser desestimado. Cierto. Si bien el juez enuncia los derechos constitucionales involucrados, desacredita la objeción planteada por el Ministerio Fiscal y considera que el recurso ha sido bien concebido, es evidente que en ningún momento mira a la mujer de carne y hueso que está reclamando sus derechos. La ignora, como si una mujer concreta que pide ser reconocida en el trabajo de primera bailarina que durante años desempeñó no apareciera en su horizonte. Voto en minoría de una jueza. Al menos, la unanimidad por el formalismo no pudo ser gracias a una sola magistrada de los 5 integrantes del tribunal que decidió levantar los ojos y mirar a la mujer concreta, a la persona que tocó la puerta de la justicia. La doctora Ruiz prescindió de la suficiencia argumentativa que, a criterio de su colega, no pudo imprimir el representante letrado de la actora y declaró planteado con éxito un caso constitucional. Sostuvo la magistrada, cito: desde que la actora ingresara al ballet estable del Teatro Colón en el año 1992, las autoridades nunca convocaron a concurso público para promocionar a una categoría superior. Con razón, afirmó Miriam Coelho en su demanda: en los 19 años de desempeño de mi carrera, nunca tuve oportunidad de revalidar en un concurso la categoría de primera bailarina que el teatro me reconocía de hecho. Cerró la cita. En torno a ello, la magistrada estableció las premisas fácticas y normativas, destacando al respecto que sobre ellas no había discusión. En su análisis, consideró que la hermenéutica de la Cámara afectaba derechos constitucionales, puesto que la regla constitucional del concurso público debe interpretarse en armonía con el principio protectorio. Cito: el eje del problema derivado a mi juicio de que la hermenéutica de la Cámara afecta a derechos constitucionales, reside en que la regla del concurso público, artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, debe interpretarse en armonía con el principio protectorio. El Estado es el principal garante de los derechos sociales, artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en lo que aquí respecta del principio protectorio, artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y del resguardo de la dignidad de las personas en su ámbito laboral. Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando el Estado invoca una regla constitucional como la del artículo 43 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Constitución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que exige para la promoción en el empleo público el concurso público abierto, en una situación como la del accionante, desconoce derechos laborales y previsionales que ella reclama y no asume su propia responsabilidad. La omisión de sus deberes como empleador ha significado: a. mantener al accionante durante más de 2 décadas en la categoría en la que formalmente revista, bailarina de fila, mientras se utilizaba su capacidad y competencia para cubrir las actividades específicas de una categoría superior, primera bailarina. B. No convocar en el lapso indicado, más de 2 décadas, a ningún concurso público para promoción en la carrera correspondiente, artículo 43 de la Constitución porteña. C. Pagarle por las tareas efectivamente realizadas un suplemento no remunerativo que viola elementales normas fictivas del salario. Es oportuno recordar aquí
uno de los principales elementos del derecho del trabajo, conocido como principio protectorio, según el cual queda garantizado respecto de la relación de trabajo un mínimo de normatividad que es inderogable tanto por voluntad del legislador como por la relación a la autonomía de la voluntad del trabajador. La magistrada logra establecer diferencias entre reglas y principios constitucionales, avanzando en el reconocimiento de derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Al respecto, cabe recordar a Robert Alexy, quien sostiene que la seguridad jurídica que proporcionan las reglas no es la única exigencia central que formula la razón práctica del sistema jurídico. Los principios confieren validez a los contenidos de la razón práctica, vinculando el derecho a la moral. La magistrada señala la prioridad de las normas jurídicas de rango superior sobre las reglas constitucionales locales. Considera que la invocación de reglas constitucionales, el llamado a concurso público, no puede servir de excusa para eludir la aplicación de principios constitucionales subordinantes de aquella regla. Y declara que no le son oponibles al actor reglas en clara contradicción con el principio protectorio en razón del orden público laboral. Se pregunta la magistrada, siempre con la mirada puesta en la mujer concreta y con nombre propio. Cito. Cabe preguntarse aquí, ¿a quién reemplazaba la actora durante todos estos años? En cierto sentido a nadie y a sí misma. A nadie porque no había otra primera bailarina en permanente licencia que fuera suplida por Miriam Coelho, y a sí misma porque su lugar ha sido el de la primera bailarina. Con la misma lucidez, pone en evidencia la magistrada la contradicción de la demandada, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y cuestiona su responsabilidad. Cito. Como ya lo señalará más arriba, por un lado, la demandada ratifica con este procedimiento una y otra vez la competencia artística de la actora para actuar como primera bailarina, al tiempo que elimina los derechos propios de esa categoría. La situación descrita es muy grave cuando se trata de empleo público, porque la infracción a los derechos protegidos constitucionalmente la realiza, por medio de una práctica antijurídica, el mismo garante de aquellos derechos, es decir, el Estado. Finalmente, la magistrada, doctora Ruiz, resuelve a favor de la mujer con nombre propio, la saca de la obligación y la reconoce su dignidad. Merece ser leída en voz alta una resolución justa que hubiera sido, de resultar mayoría, una conquista de la dignidad humana. Cito. Con apoyo en las consideraciones expuestas, voto por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Miriam Coelho, revocar la sentencia que emitiera la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario, en lo que ha sido materia de agravios, ordenar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que en plazo perentorio de 30 días proceda a dictar el correspondiente acto administrativo, nombrando a la actora Miriam Coelho como primera bailarina del ballet estable del Teatro Colón, y disponiendo en razón de ello la adecuación de su situación laboral, como está dispuesto en la sentencia de primera instancia, bajo apercibimiento de ejecución. Imponer las costas al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por ahora no. Pero el guardián de la ley, con sus 4 votos de mayoría, cerró de un portazo la justicia, y nuestra bailarina tuvo, encima, que pagar por haber tocado la puerta. Se resolvió finalmente. Cito. Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el fiscal general, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve, primero, declarar mal concebido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Miriam Coelho con costas. Segundo, mandar que se registre, se notifique y oportunamente se devuelva a la Cámara remitente. Cierre. Conclusión. Sin dudas, el análisis de la sentencia me lleva a concluir, en primer lugar, que no es posible interpretar derechos humanos extinguiéndolos de la dignidad humana, y que esta dignidad humana, a fin de no permanecer invisible,
debe entenderse en los términos que plantea Rabinowitz Berman, como una construcción cultural erguida con sangre y coraje sobre el dolor y las lágrimas de millones de congéneres, una construcción ganada con esfuerzo colosal a lo largo de milenios para toda la especie. No puedo dejar de ver una sentencia de una hermenéutica mezquina, desconocedora del valladar que representan los derechos humanos en la Constitución Nacional Argentina. Pero, ¿qué le podemos decir a nuestra bailarina que buscaba el reconocimiento de su trabajo como primera bailarina del Teatro Colón? No solo en el salario, sino también en la dignidad. Sí, querida niña, hay unos derechos humanos maravillosos en la Constitución Nacional, pero conforme la hermenéutica de la mayoría, por ahora no son para vos. Y aquí vuelvo a la exhortación de Gadamer, entender y entenderse, porque es en el diálogo donde nos encontramos, no en el monólogo vacío, sin el otro en el horizonte de la comprensión. Por eso el derecho es, como decía el filósofo tucumano Carlos Cosio, conducta humana de interferencia intersubjetiva. No se puede interpretar, gracias, no se puede interpretar el derecho ignorando al sujeto, pero tampoco pulverizando el derecho. Se hace necesario encontrar una interpretación intermedia que aporte equilibrio a la convivencia, es decir, una interpretación analógica que medie entre los dos extremos, una hermenéutica de la paz. Para concluir, quisiera citar unas palabras de Mauricio Beuchot, aquí presente, de su obra Hermenéutica Analógica y Derecho, que me han resultado luminosas y profundamente pacificadoras ante un mundo jurídico polarizado y en pie de guerra con las jerarquías legales. Cito: la hermenéutica es, pues, un instrumento conceptual importante. Tiene que ver con la interpretación y esta aparece en muchos campos. Asimismo, la hermenéutica se ha debatido entre la modalidad unívoca y la modalidad equívoca. Muchas de las discusiones en la actualidad se deben a la polarización y yacen en un callejón sin salida. Por eso, hace falta incorporar o añadir la posibilidad de la analogía que, con su apertura, pero también con su rigor, haga salir de la polémica a los que cierran demasiado la interpretación y a los que la abren en exceso, para buscar un territorio intermedio que se encuentre no de manera simplista, sino por la búsqueda de los límites y las diferencias. Asimismo, una hermenéutica analógica nos sacará de la pretensión simplista de una hermenéutica unívoca y de la desesperación complejista de una hermenéutica equívoca, para darnos un margen de apertura sin perder la objetividad. Concluyo entonces que acudiendo a una hermenéutica analógica intermedia y prudencial, será posible establecer una jerarquía de valores que guíe el razonamiento. De este modo, difícilmente el extremo de la formalidad desplaza la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias Patricia.